Cristiano Fuego Santo, desde la hermosa ciudad de Hanford, en California, la ciudad deseada y no desamparada. Estamos, hermanos, en la serie Tesoros, y hoy vamos a hablar acerca de un tema que nos va a desafiar, y eso es la clave o el secreto de Josué. Cuando hablamos de este personaje, solamente podemos decir qué hombre, qué varón de Dios más eficaz. Pero ¿por qué fue eficaz? Y es lo que nosotros queremos descubrir en esta hermosa mañana, pero también deseamos que usted nos siga sintonizando porque probablemente seamos parte. Así de que si ha traído su Biblia, ábralo por favor y vamos al libro de Josué. Allá en el capítulo número 1, verso 8. Y la palabra se lee de la siguiente manera: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Buen Dios y Padre, tu palabra es verdad, aquí estamos listos a recibirla, y yo te pido que sea usted el que venga trayéndonos el discernimiento, el conocimiento y la iluminación para que la revelación sea grande en esta hora. Abre nuestros sentidos espirituales, pon en mis palabras y unge mis labios. En el nombre de Jesús, el pueblo dice amén. Si podemos resumir, pueden sentarse, hermanos. Si podemos resumir la clave del éxito de Josué, serían dos palabras, ¿ok? Amor y temor a Dios. Eso sería todo. En el amor y el temor a Dios está la clave para que nosotros realmente seamos victoriosos. Hoy, como estamos en casa también, vamos a usar la Biblia en el sentido de recorrerla en nuestra mente, en nuestro corazón, pero de la manera en como un día el pueblo de Israel la vio y Josué también lo vio. Y por lo tanto, nosotros debemos de remontarnos al año 1440 más o menos antes de Cristo, en donde esto sucedió. Estamos hablando en el año 40 de el desierto, cuando el pueblo de Israel ya estaba, hermanos, en el año 40, cuando ya había pasado ese proceso de purificación del pueblo, cuando Moisés ya había pecado, cuando el Señor ya le había dicho allá en el libro de Deuteronomio que no iba a pasar la tierra, pero por misericordia fue al monte, y cuando él estuvo en ese monte, dice que pudo recibir simbólicamente las escrituras de la tierra prometida. Él la vio con sus ojos, y todo esto comienza en los últimos 2 meses de la vida de Moisés. Estamos hablando cuando Moisés ya tenía 120 años. No sabemos exactamente el mes que murió, pero sí sabemos que fue el penúltimo mes de su vida cuando él, hermanos, acabó por fin de escribir lo que hoy nosotros conocemos como ¿qué? Deuteronomio. Deuteronomio es el 5.º libro de la Biblia, 5.º libro de la ley, y tenemos mucho que hablar de eso. Por eso vamos a tratar de profundizarnos un poquito más en eso. Pero yo quiero decirles algo. Mucho de lo que Moisés escribió de Génesis a Deuteronomio, prácticamente, hermanos, Moisés fue el protagonista. Dios le reveló lo que pasó en el libro de Génesis, en el libro de Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Así de que
El pueblo tenía una palabra fresca, escuche bien, fresca. El primero en deleitarse en su palabra, ¿quién creen ustedes que fue? Josué. Josué fue el que primeramente leyó Deuteronomio. Algunos teólogos dicen de que Josué acabó probablemente los 2 últimos capítulos de Deuteronomio. Así que nosotros no sabemos, pero lo que sí sé es que en su mente, en su corazón, Josué había recibido de primera mano la voluntad de Dios. Y si nosotros hoy podemos ser un Josué, podemos ser ese pueblo que fue consolado con la palabra, porque después de que Dios desapareció a Moisés, la Biblia dice en Deuteronomio que el pueblo lo lloró ¿cuánto tiempo? 1 mes, 30 días. El pueblo lloró a Moisés un mes. Quiere decir que cuando esto vino, la palabra de Deuteronomio ya estaba en el pueblo. Y ese mes que fue el luto nacional, ¿qué creen que pasó? Se consolaron con la nueva ley, que era el resumen de todo lo que Dios había hecho con su pueblo, comenzando allá en Egipto. No me puedo yo imaginar cómo es que el pueblo estaba llorando a su líder, pero al mismo tiempo Josué estaba enseñando a la nueva generación algo diferente. Deuteronomio se hizo para la nueva generación hasta nosotros, para que nosotros lo entendiéramos de esa manera. Ya habían pasado muchos años, 40, y muchos de los viejos que salieron de Egipto ya no estaban vivos. Solamente se había quedado la nueva generación. Y la nueva generación deseaba saber más de Dios. Y nosotros podemos ver que el pueblo se basó en algo. Había una palabra en el pueblo y era fe. ¿Pero fe en qué? Porque no conocían a Dios. Fe en su palabra. Hoy nosotros debemos de ponernos por un momento como que si nosotros hubiéramos estado en esos 2 meses, como que si nosotros estuviéramos de primera mano recibiendo esa bendición. Amén. Entonces, cuando Josué comienza su ministerio y cuando comenzamos a ver que ya Dios está tratando con él, lo primero que le dice son unas palabras que probablemente cualquier otra persona hubiera dicho: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. José 1:9. Me está hablando de esfuerzo, me está hablando de que yo le eche gana. No estaba hablando de eso, Dios. Le estaba hablando de que él debería de seguir esforzándose en continuar promulgando la palabra de Dios día y noche a todos y a él mismo. Ahora bien, ¿cuál es el propósito de Dios para nosotros? Que todo, dígalo, que todo nos salga bien. Ese es el propósito. El propósito que tenía Dios con Josué y con el pueblo no era de que ellos iban a seguir caminando como hace 40 años, sino que todo les iba a salir ¿qué? Bien. Esa es la idea. Entonces, nosotros vemos que de alguna u otra manera, en los tesoros escondidos de Dios, como lo acabamos de leer allá en Jeremías, porque dice que Él es el que va a revelar los tesoros, Él es el que va a revelar las cosas. Hoy Dios nos está revelando algo grande. Y les voy a dar a vista de pájaro cuál fue el secreto o la clave del éxito de varios personajes.
qué es lo que ellos hicieron y por qué están en el libro de los Hebreos, como que héroes de la fe. Aunque Nehemías no se cuenta, sabemos nosotros que Nehemías fue un patriota, alguien diferente. Pero vamos a comenzar. Consideremos al patriarca Abraham por un momento. Bueno, nosotros vemos que Abraham salió de su tierra, de Ur de los Caldeos. ¿Pero por qué salió? Porque él, sin conocer a Dios, escuchó a Dios. Escuchen bien. Muchos hoy en día no conocen a Dios como no lo conocía el pueblo que escuchó Deuteronomio. Pero con oír la voz de Dios, ellos creyeron y fueron movidos a misericordia. Ahora bien, váyase por un momento solamente al libro de Génesis 12. Vamos a dar este repaso. Y yo quiero que nosotros nos pongamos en el lugar de este varón. 75 años tenía Abraham cuando Dios le habló por primera vez. Él ya tenía su vida hecha, él ya había hecho todo, pero algo pasó en su vida. Dios se le presentó. Y dice el verso 1, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Aquí nosotros estamos viendo un encuentro. Cuando Dios nos hace un encuentro en nuestra vida, debe de haber un resultado. ¿Cuál es el resultado? Que usted está aquí en esta mañana. ¿Cuál es el resultado cuando escuchamos la palabra de Dios? Puede ser negativo o puede ser positivo. Usted lo decide. ¿Qué dice el verso 4? Sigue leyendo conmigo. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Oiga, él tomó la decisión de creer la palabra de Dios. Amén. Porque la voz de Dios que le habló es un espíritu. Por lo tanto no veía a Dios, pero le creyó. Así como nosotros sentimos el viento, ¿verdad? Pero no lo vemos. Así es la voz de Dios. Ahora, siga leyendo. ¿Quién más llamó a Lot? Y fue con él. Y era Abraham, dígame de cuántos años. 75, cuando salió de Harán. Bueno, ¿qué más dice ahí la palabra de Dios? Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado, y las personas que había adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Esto es algo que a mí me llamó la atención. ¿Cuántos tenemos promesas de Dios? Escuche bien. Este es un secreto bien guardado que Dios lo está revelando. Si Dios te habla y te dice algo, lo va a cumplir. Le dijo bien claro Jehová Dios, vas a ir a Canaán. Y dice la Biblia que llegó a Canaán. ¿Cuánto tiempo le tardó? Dependió de su obediencia. Nosotros tenemos que tener fe y obediencia para que las cosas sean como Dios dice. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el sino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Cuando llegó a ese lugar, ¿qué hizo Dios? Se alejó de él, le volvió a hablar. Dios nos va a hablar en el camino y nos va a seguir hablando para que confirme nuestro ministerio. Es lo que dijo. Había gente nueva que no conocía, pero ahí, en medio de ellos, Dios le habló. ¿Qué más dice ahí? A tu descendencia daré esta tierra, y edificó ahí un altar a Jehová, quien le había aparecido. ¿Qué tenemos nosotros que hacer? Edificar un altar a Dios en nuestro corazón. Desde que nosotros aceptamos a Cristo, nuestro altar está prendido. Pero depende de nosotros agradarlo a Él.
como lo agradó a Abraham. Escuche bien. Ahora bien, ¿qué más hizo acá este varón? Luego se pasó de ahí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente. ¿Y qué hizo ahí otra vez? Y edificó un altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de ahí caminando y yendo hacia el Negev. Cada vez que él podía, él hacía una pausa y edificaba un altar. En otras palabras, tenía tiempo para Dios. Abraham no tenía una Biblia. La Biblia ni siquiera estaba escrita. Abraham no tenía un libro de referencia. Usted tiene un libro de referencia. Yo tengo un libro de referencia. Es la palabra de Dios, pero él no tenía nada. Y aún así creyó. Ahora la pregunta es, ¿cómo nosotros podemos imitar la fe de Abraham? La única manera es fe y obediencia. ¿Fe en qué? En su palabra. Si Dios nos ha hablado, seguramente es verdad. Si Dios nos ha dicho algo, seguramente se cumplirá. Dijo Jehová, vas a ir a Canaán. ¿Y qué dice la Biblia? Llegó a Canaán. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen que es real? Gloria a Dios. Entonces, si nosotros caminamos bajo esa mente, bajo esa manera de pensar, Dios está en su lugar. Otro siervo, sigamos caminando en la historia, fue el joven José. ¿Se acuerdan de José? Que fue también patriarca. Y a pesar de que José era joven, él no entendió el mandato, el propósito que Dios tenía para su vida. Pero lo que sí entendió es que había en él algo especial. ¿Qué tenía José? Sueños. Él tenía sueños, pero no sabía cómo manejar su don. Por lo tanto, ¿él qué hizo? Buscar respuestas, hasta que las encontró lejos de su casa. Muchas veces Dios va a darnos respuestas lejos de donde nosotros estamos. Y por eso es muy importante que nosotros veamos cómo el secreto de cada uno se fue dando acá. Sigan Génesis en el capítulo 39. Por un momento váyase para allá. Amén. Génesis capítulo 39, verso 1 en adelante. Del verso 1 al 4. Ahí comienza el destino de José. Para José, pero para Dios no, porque ya estaba en los planes de Dios. ¿Qué dice ahí? Llevando pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Era esclavo, no tenía valor. Nosotros éramos esclavos del pecado sin valor. Entonces José representa un tipo de Cristo y representa también a un cristiano. Amén. Nosotros fuimos comprados con precio. Sigue leyendo. Mas Jehová estaba con José. Marque eso. Usted no sabe o no quiere entender que Dios está con usted. Aunque usted piense que todo está en contra de usted, no es así. Entonces, el secreto en la vida de José es que Jehová estaba con él. Pero ¿cómo sabía José eso? Porque ya había escritura, ya había, hermanos, bendición. Al tiempo, hermanos, que ellos hacían las cosas, porque tenían una costumbre las personas de ese tiempo de hablar lo que Dios hacía. Era una palabra hablada. Amén. Eso es lo que hacía. Ahora bien, ¿qué más dice ahí la palabra de Dios?
Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. Escuche bien, y yo no quiero que se le olvide esto. Todos los siervos que voy a mencionar, la Biblia habla que fueron prósperos. ¿Por qué? Porque es una cualidad de un hijo de Dios. Dios no nos va a dar lo que nosotros no podemos llevar, es cierto, pero también Dios cuida a sus siervos. Entonces, ¿en qué era próspero Abraham? En fe. ¿En qué era próspero José? Tiene un don. Vamos a descubrir el doble don de José, porque no solamente sueños. Escúchelo. El don de José era y estaba en sus manos. Lo que tocaba, lo bendecía, se prosperaba. Un don que viene de Dios. ¿Está entendiendo? Este don es especial también, porque viene de Dios. Dios le dio dos dones a José: el don de sueños y el don de ¿qué? Multiplicación. Un aplauso al Señor. Eso es. Y estaba en la casa, dice ahí, de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Acuérdense de esto y lean otra vez Josué 1:8. Es una promesa que no era solamente de José, es para usted y para mí. ¿Por qué dice ahí, compa? Ahí que dice: entonces harás que prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esto no es casualidad. Esto es el patrón de Dios, que todo nos salga bien. Ese es el patrón de Dios. Lo vemos en Abraham, lo vemos en Lot, lo vemos en el profeta, porque también fue profeta, en el varón Job. Amén. Dios usó el mismo método. Pero aquí me llama mucho la atención la comparación que voy a hacer entre José y Josué. Amén. Porque los dos están relacionados perfectamente con la vida de Jesucristo. Amén. Y nosotros podemos ver que todo lo que, amén, José y Josué hacían, prosperaba. Josué tenía el mismo don. Gloria a Dios. Josué era profeta también. Josué recibió revelación de Dios. Pero no nos vamos a adelantar, vamos a seguir acá. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Ok, no se me confunda. El don no es suyo. Y el que hace prosperar las cosas no es usted. ¿Quién es el que hacía prosperar las cosas? Dios, en las manos de él. Quiere decir que si nosotros somos, ¿se acuerdan? Ollas de barro. Si somos vaso en él, Dios va a poner su tesoro adentro y nos va a dar ¿qué? Bendiciones que van a salir y van a bendecir. Es lo que estamos diciendo. ¿Qué dice el verso 4? Hacía yo gracia en sus ojos. ¿Qué era la otra cosa que José tenía? No importa si estaba en la cárcel, no importa si estaba con Potifar, no importa si estaba con Faraón, él siempre tenía ¿qué? Gracia de Dios. La gracia de Dios es un don que hay que buscar y pedir. También tenía gracia de Dios y le servía. Y él hizo mayordomo de su casa. ¿Y qué más dijo? Entregó su poder y todo lo que tenía. Hermano, no es algo pequeño lo que Dios nos está hablando hoy. De ser un esclavo, amén, a ser el segundo de Faraón, no es cualquier cosa. Es una bendición grande, hermanos. Gloria a Jesús.
Dios también le habló a él. Y váyase conmigo allá a Éxodo 4, Éxodo capítulo 3. Y vamos a ir leyendo textos salteados, porque yo lo que quiero es que nosotros veamos por qué Dios es así con nosotros. Amén. Ya Moisés tenía 80 años cuando Dios se le apareció. Verso 4. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Lo que nosotros conocemos como Dios nos llama por nombre. Dios no nos llama en número. Aquí en la tierra usted es el empleado número 200, pero para Dios nosotros tenemos un nombre, porque Dios es personal. Denle un aplauso al Señor. Dios habló su nombre. Dios habló un día su nombre. Dios le dijo: Miguel, Ángel, Juan, María, tú eres mi hijo, tú eres mi hija. Y Dios nos recibe como tal. ¿Y qué más dice? La actitud de Moisés, ¿cuál fue? Heme aquí. ¿Cuál es la actitud de nosotros? Indiferencia, aburrimiento, costumbre, yo no sé. Pero si usted es como Moisés en su corazón, heme aquí, ¿para qué soy bueno, Señor? Amén. Gloria a Jesús. Y luego, verso 6. Yo soy el Dios de tu padre, de Abraham, de Isaac, de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo. Luego dijo: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias. Y luego dice el verso número 9: el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Ok, quiero que nos detengamos ahí. No estamos viendo más que eso. Dios siempre dice: yo tengo algo para tu vida. Y es necesario, porque muchos ya están orando por eso. Amén. Nosotros no nos movemos porque queremos. Dios nos mueve con propósito. Yo no me vine aquí a esta ciudad por mi cuenta, porque alguien estaba orando, porque Dios quería. Moisés le dijo: yo te quiero usar. Y la primera reacción de Moisés es: ¿yo quién soy? Amén. Verso número 11. ¿Quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y luego lo mismo que le dijo a Abraham, lo mismo que le dijo a José: ve porque yo estaré contigo. Más que el hombre, es que no puedo creer que Dios nos está hablando una y otra vez. Lo mismo les está diciendo a todos: ve porque yo voy a estar contigo. Se lo dijo a Moisés, se lo dijo a Abraham, se lo dijo a José. Amén. Si nosotros no entendemos eso, entonces no vemos el secreto de ellos. El secreto de ellos es que se dispusieron, heme aquí. Oyeron la voz: yo voy a estar contigo. Tengo debilidades, Pablo también las tuvo, pero el Señor le dijo: bástate mi gracia. Entonces, hermanos, caminemos en ese tenor. Gloria a Jesús. Uno más, Nehemías. Nehemías, hermano, era un varón en una corte real. Váyase a Nehemías capítulo 2. Me dijo el rey: ¿por qué estás triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto, sino quebrantado de corazón. Entonces temí en gran manera, porque él era el proveedor, o sea,
cuando levantaba, ¿qué, hermanos? Altares. Siga. Y dije, para siempre vive el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Escuche. Él no abrió su boca. Otra lección, otro tesoro que estamos descubriendo en todo esto. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Habló? No. Léalo conmigo. ¿Qué es lo que hizo Nehemías? ¿Qué dice ahí? Entonces, ¿qué dice? Oré al Dios de los cielos. Antes de seguir pidiendo, antes de hacer algo, él oró al Dios de los cielos. Si usted se deja guiar por Dios, Él le va a poner palabras en su boca. No va a ser una persona, hermanos, imprudente. No va a ser falto de sabiduría. Dios sabe nuestro dolor o nuestro deseo. Pero también sabe que muchas veces ese dolor o ese deseo puede ser nuestro y no voluntad de Dios. Por eso, Él consultó y le dijo al Dios de los cielos, Señor, si es tu voluntad, que yo vaya, toca el corazón del rey. Amén. Entonces, ¿qué es lo rescatable de Nehemías? Que él fue como Abraham, como José, como Moisés, con la cobertura de Dios. Dios iba a estar con él. Siga leyendo. Y dije al rey, si le parece al rey, y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, otra vez lo mismo. Aleluya. ¿Saben qué lindo es cuando somos siervos de Dios? Cuando Hadassah oró y ayunó 3 días, ¿qué le puso Dios? Dígalo, gracias. Y cuando iba a enfrentar la vida o la muerte, porque o era que el rey extendiera su cetro o era la muerte. ¿Qué más dice ahí? A la ciudad de los sepulcros de mis padres y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará el viaje? Y ya comienza a explicarme. Pero lo importante es esto. Verso 11. Hermanos, el rey le dio cartas, el rey le dio material, el rey le dio todo, pero lo mismo se cumple. Amén. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Quiero que vayas a Canaán. Y la Biblia dice, ¿llegó a dónde? A Canaán. ¿Qué dice el verso 11? Él quería ir a Jerusalén. ¿Y qué dice el verso 11? Llegué pues a Jerusalén. Aleluya. Ese es el Dios que servimos. Si usted está en serio con Dios, Dios va a estar en serio con usted. Porque mire, que Nehemías llegar a reedificar, ¿con qué dinero? ¿Con qué libertad? Si él era un esclavo. ¿Cómo? Pero mire, Dios quita tropiezo, Dios quita obstáculos para que nosotros podamos ser ¿qué? Bendición. Entonces, hermanos, el verso 20 es lo más importante, porque siempre que Dios va a hacer algo grande en nosotros, van a venir los enemigos. Siempre. Pero ahora acuérdese del verso 20. Gloria a Jesús. Y en respuesta a estos enemigos le dije, el Dios de los cielos. A ver, ¿qué palabra usó? Él nos prosperará. Qué recurrente es el método de Dios. Y todo te saldrá bien. ¿Qué dice ahí? Papá, el texto. Hará prosperar tu camino. ¿Qué estaba declarando Nehemías? El Dios de los cielos, Él nos va a prosperar. ¿Qué más dice? Y nosotros, sus
levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Yo quiero que se levante en este día, cuando tenga su clamor, cuando tenga usted, hermano, tiempo, cuando venga el enemigo, cuando venga algo, recite esta oración, porque no fue un solo dicho, fue de que Dios usó a Nehemías para orar, y estaba orando en voz alta, y estaba diciendo: tú no tienes suerte ni parte en este lugar, y Dios no va a prosperar. Eso es desafiar al enemigo, eso es decirle: este lugar es santo, este lugar es bueno. Por eso le dijo a Josué que donde él pisare, aleluya, iba a ser bendecido, porque él conocía la bendición de Dios. Nehemías sabía de la palabra de Dios, y ahora sí, él hace toda esta bendición. Entonces, hermanos, para que nosotros podamos entender los primeros versos del capítulo 1 de Josué, váyase a Josué. Para que usted entienda ahora, necesita haber visto este secreto de estos valientes. Josué 1, amén, versos 7 y 8. Fíjense ahí la palabra del Señor. Fíjense bien cómo dice. Aquí el Señor le dice unas palabras: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar y hacer conforme a toda la ley. Aquí no le dice lo que te gusta de la palabra, lo que quieras oír de la palabra o lo que se te acomode de la palabra. Dice: tú tienes que ser valiente en esto, no en guerrero, porque él era guerrero, él era líder, él era como que nosotros le decíamos, el general. Él sabía de guerra, a él no le tenía miedo ir a pelear, Dios le dio táctica de guerra. Pero entonces, ¿en qué tenía que ser valiente? En esto, en cuidar de hacer la voluntad de Dios, de leer su palabra. Amén. De eso tenía que ser valiente y esforzado. ¿Cuántos han predicado esto y siempre se van a eso? No, que tienes que ser fuerte. ¿De qué vas a ser fuerte si no sabes la palabra? ¿De qué vas a ser fuerte si no la vives? ¿Cómo vas a ser fuerte y hacer una guerra ante el enemigo? No puedes. Dios tuvo que enseñarle la realidad. Ese es el secreto de Josué. ¿De ser fuerte en qué? En guardar su palabra. Ahí dice. ¿Y qué más dice? Que mi siervo Moisés te mandó. No lo mandó a pelear, lo mandó a que el pueblo meditara su palabra de día y de noche, que no se le olvidaran las promesas de Dios. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Ahora sí, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Ahora es personal. Primero le dice: tienes que ser valiente y esforzado para que tú insistas en enseñarle al pueblo. Ahora el verso 8 es personal. Ahora, de tu boca tiene que salir siempre esta palabra. No se tiene que salir de ti, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que esté en él escrito, porque entonces, ahí está el secreto, harás prosperar tu camino y todo, ¿qué dice ahí? Te saldrá bien. Entonces, muchas personas me han preguntado: defíname, pastor, por favor, cuál es la marca del verdadero discipulado. Y me quedé pensando, y es cierto, y he llegado a la conclusión que en el discipulado es que nuestra fe sigue intacta. Un discípulo que no mantiene su fe intacta simplemente es que no está guardando su palabra. Y con eso me quedo. ¿Sabe por qué? Porque
de que nosotros damos el sí al Señor, somos salvos, confesos, viene la comunión, el bautismo, el discipulado. ¿Qué hay en el discipulado? Proceso. Ahí tienes que aprender a ser humilde. Ahí tienes que aprender a depender de Dios, a respetar a los hijos de Dios, a caminar con Dios. Y en ese proceso, muchos, su fe baja. ¿Y sabe qué? El buen discípulo es aquel que mantiene su fe y que no se baja. Ahora, si nosotros como discípulos bajamos nuestra fe, imagínense ya cierto. Por eso el gran fracaso. Por eso a la primera de cambio, nosotros ¿qué? Salimos corriendo y oramos. Lo primero que le dice Dios a Josué es: esfuérzate y sé valiente, no como hombre, como qué, guerrero de Dios. Y si nosotros somos guerreros de Dios, debemos de ser fuertes por eso. Entonces, cuando nosotros hablamos, hermanos, de Josué, tenemos que hablar del éxito de Josué en 3 áreas, ¿ok? De competencia cristiana y 5, hermanos, prácticas. A ver, Leonardo. Gracias. Next. Ahí. 3 áreas, hermanos, de competencia cristiana. ¿Y sabe qué? Si usted puede entender estas 3 áreas y estas 5 cosas que Dios nos pide, vamos a entender fácilmente el secreto de Josué. Y para empezar, hermanos, vamos a la primera. La primera área de competencia cristiana, amén, es la práctica constante. Fíjense, a todos los que he descrito, Dios les habló y quiere o requiere una práctica constante. ¿Sabe por qué? Porque cuando hablamos nosotros de Josué, estamos hablando de un varón que tiene a un pueblo a las orillas del Jordán, listos a pasar a la tierra prometida, Canaán. Amén. Entonces, esta historia la ubicamos ya pasado el año 1400 y están listos aquí, hermanos, a tomar posesión. Deuteronomio comienza a hacer algo grande en sus vidas. Por eso, hermanos, su líder Moisés ya había muerto. No obstante, Moisés le había dejado, le había encargado de que repitiera este libro al pueblo. Y eso fue el libro de Deuteronomio. Josué lo conoció de primera mano. Él se quedó con las copias. Y la palabra de Dios habla acerca de que esto pasó en los últimos meses, en el penúltimo mes que murió Moisés. Se empapó ¿quién? Josué, de la palabra, los sacerdotes de la palabra, los líderes de la palabra. Ahora era el pueblo en ese mes de llanto que tenía que hablar de la palabra. Ahora bien, ¿qué significa Deuteronomio? Segunda ley o reiteración de la ley. Lo primero, escuchen bien, que se me quedó clavado aquí en mi corazón fue una profecía de Moisés. Yo creo que también a Josué le quedó en su corazón esa profecía, porque Moisés profetizó que ya estando en Canaán ya no iba a ser un gobierno teocrático, en otras palabras, que Dios reinara, sino un gobierno monárquico. Iban a venir reyes a gobernar, pero Dios se adelanta a los tiempos. Es la primera vez que el Espíritu
habla acerca de que el pueblo de Israel iba a ser gobernado por reyes. Pero imagínense qué clase de reyes quería Dios. ¿Quieren saberlo? Es importante saber esto. Váyase conmigo pues a la palabra, a Deuteronomio 17. Saboree, hoy está comiendo, y está comiendo bueno, porque Dios nos da de su pan. Amén. Verso 14, hermanos, al verso 20. Cuando vaya a su casa, tome su tiempo, escudriñe la palabra, pese lo que el Señor le está hablando. ¿Por qué? Porque aquí hay algo, escuche bien, que yo quiero que usted lo entienda. Dios profetizó en la vida de Moisés que él quería que un rey tuviera la copia de este libro de Deuteronomio para él personalmente y que la meditara de día y de noche. Ahora, vamos a leerlo, vamos a saborear qué es lo que pasó. Salmo 14, Deuteronomio 17, del 14 al 20. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y la habites, y digas: pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores. Ciertamente, marque todo esto, porque esto es tremendo. Ciertamente pondrás rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere, no al que el pueblo imponga. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho: no volváis nunca por este camino. Y hay una cita que usted la tiene que leer en su casa, Salmos 20, del 6 al 9. ¿Qué dice Salmos 20, del 6 al 9? Que no es con fuerza de caballos ni ejércitos que Dios nos quiere librar. Dios no quería que el rey de Israel almacenara riqueza para él. Que el rey de Israel tuviera su confianza en caballos. Que el rey de Israel tuviera su confianza en su ejército, sino en el Dios de Israel. Y eso es muy importante que usted lo vea. Amén. Y parte del Salmo 20, solamente yo lo voy a leer para referencia. Versos 6 al 9. Fíjense bien lo que dice: ahora conozco que Jehová salva al ungido, lo oirá desde sus santos cielos, con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos. ¿Quiénes? Los reyes que estaban alrededor. Mas nosotros, del nombre de Jehová, haremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Salve Jehová, que el rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Gloria a Dios. Sigamos leyendo. Verso número 17. Escuche, ¿qué hizo David? ¿Qué hizo Salomón? ¿Y qué hicieron todos los reyes? Ahí está. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe. Ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, esto márquelo fuerte. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Entonces escribirá para sí, no para el pueblo, para sí, en un libro una copia de esta ley. El resumen de Deuteronomio, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda
¿A qué, hermanos? Aquí está la clave. A temer a Jehová, su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley, estos estatutos para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. ¿Qué le dijo a Josué? No te apartes, verso 7, ni a diestra ni a siniestra. ¿Cómo cree que Josué iba a permitir ser un rey? ¿Cómo cree que Josué iba a permitir que hubieran reyes? ¿Por qué Josué estaba tan decidido a ser fuerte y valiente en seguir escudriñando su palabra? ¿Por qué él lo tomó tan fácil? Porque él había recibido esta palabra. Él sabía lo que Dios le había dicho por medio de Moisés. Él lo atesoró, lo selló. Y nosotros no vemos que Josué amontonó mujeres. Dice que ya viajó, tenía su misma casa. ¿Qué más dice? Si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Den un aplauso al Señor. Ahí está. Él llegó, él venció, él entendió, él creyó, él se vació, él lo entendió. Aleluya. ¿Por qué cree que yo estoy tan emocionado? Porque esta bendición está aquí. Ahora entiendo por qué Josué estaba listo. No por su edad, no por el entrenamiento que tuvo con Moisés, sino por la relación que tuvo por años con su mismo Dios. Por eso fue. Ahora él era Dios y él sabía que había un canal abierto. Y por eso él se gozaba, porque ahora al ver la palabra él decía: sí, Señor, entiendo. Hoy entiendo por qué me dices que sea esforzado y valiente. Ay, pero ¿cómo predicamos estos textos? Sea esforzado, sea valiente, venga a la iglesia. Hermano, vergüenza nos debería de dar si no venimos. Eso no es ser esforzado y valiente. Lo que Dios le estaba diciendo de esforzado y valiente es que viviera la palabra. ¿Cómo que esforzado y valiente debería de la iglesia? ¡Qué vergüenza nos debería de dar ser cristianos de esa clase! Al contrario, Dios nos está dando comida, Dios nos está dando algo bueno, Dios nos está enseñando su palabra. No, yo estoy, pero cuando yo recibí esto, hay este caso que salí afuera y me dio un chapuzón el Señor. Quedé empapado. Ay, Señor, eso es bello. Ahora sí entiendo, ahora es todo diferente, porque el Señor ha puesto una lupa enfrente de nosotros para que veamos. Aleluya. ¿Ya me pusieron tristes? No, hermano, no se me ponga triste, que Dios es bueno. Amén. ¿Sabe? Algo que también necesitamos ver nosotros, hermanos, es que Deuteronomio se menciona 80 veces en el Nuevo Testamento. 90 veces está parte de Deuteronomio en el Nuevo Testamento. Y déjeme le digo algo. Cuando comienzo yo a escudriñar, yo puedo ver que el que usó mucho Deuteronomio fue Jesús. Fíjense, Jesús lo usó en sus momentos más críticos. Por ejemplo, Jesucristo lo usó cuando le preguntaron sobre los mandamientos. Váyase rapidito de Deuteronomio 6, 5 en adelante. Amén. Para que usted saboree
Si usted propóngase leer Deuteronomio, en principio al fin, Dios le va a revelar muchas cosas. Deuteronomio 6:5. Amén. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y Él reveló el segundo mandamiento con promesa: y a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Gloria a Jesús. ¿Sabe? Cuando estuvo en la tentación, Jesucristo le citó la palabra de Deuteronomio. Voces, hermano. Le citó, por ejemplo, le voy a dar las citas: Deuteronomio 8:3, Deuteronomio 6:16, Deuteronomio 6:13, Deuteronomio 10:20. Aún en su muerte, Cristo citó Deuteronomio. Eso es poder de Dios. Cristo sabía arameo y del original aprendió y citaba la palabra de esta ley, la misma que profetizó Moisés, que los reyes tendrían que citarla, pero llegó el Rey de Reyes y la citó, Jesucristo. Qué hermoso, qué interesante, hermanos. Así de que la primera persona que tuvo esta caricia fue Josué. Él debía de guardar su corazón. Amén. ¿Por qué? Porque este libro se lo enseñó Moisés. Y en este libro le enseñó por fin al pueblo a escoger muchas cosas, entre cuales lo que usted ya sabe, Deuteronomio 30, del 11 al 20. ¿Se acuerdan? Escogeos hoy entre la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Usted gócese, cómase toda esa bendición. Entonces, imagínense, el pan más hermoso, el pan más delicado que fue de Deuteronomio, se lo habían servido a Josué un mes antes que muriera Moisés. Estaba fresco en su corazón. Ahora él tenía que dárselo al pueblo. Por eso, hermano, cuando la palabra de Dios es servida, es hecha por el rey, y viene el siervo, viene gozoso a compartirla. ¿Por qué? Porque es algo bello de lo que Dios nos está dando. Amén. Entonces, ¿cuál es el énfasis de todo esto? Que aprendamos a escudriñar la palabra constantemente. Por eso Deuteronomio nos enseña dos pilares, y con esto me quedo en esta primera parte. Busque y márquelo, Deuteronomio 10, del 12 al 14. Con esto me voy a quedar hoy, para que usted se nutra en esta semana. Deuteronomio, hermanos, ¿qué? 10, del 12 al 14. Si en una palabra, escuche, le dije al principio del mensaje, si en una palabra definimos cuál es la clave o el secreto de Josué, le dije el amor y el temor a Dios. Ahí está todo. Léalo conmigo y gócese. Deuteronomio 10, 12 al 14. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Dios de ti? Marque, sino que temas a Jehová tu Dios. Ahí está. Ahí está, que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que más, que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Este verso 12 es un verso que usted ya lo tiene que comenzar a usar en su vida personal como algo propio. Aduéñese de este texto. Que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Otra vez la palabra prosperidad. ¿Usted quiere prosperidad? Ame a Dios y tema. Ese es el secreto de la victoria de estos varones
que dieron la vida por el Señor. Verso 14. He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos, y los cielos de los cielos. Primer cielo nosotros, segundo las estrellas, tercer cielo, amén, donde Él habita. La tierra y todas las cosas que hay en él. Hermanos, no sé usted, pero yo estoy motivado, yo estoy bendecido, yo estoy agradecido, porque Dios me ha hablado. Dios ha hablado a mi vida y me ha hecho entender lo que ya sabía, pero ahora me lo ha hecho entender de la mejor manera, que es con su palabra. Puestos de pie. Padre, he predicado tu palabra en esta primera etapa de este estudio, la clave de Josué. Hoy hemos visto, Señor, que el pueblo de Israel pasó un proceso, pero antes del dolor había gozo, había alegría, había contentamiento. Cuando vino el dolor, que ya no estuvo el líder, Josué se levantó no triste, sino inspirado, porque tú seguiste hablándole, como le hablaste a Abraham, como le hablaste, Señor Jesús, a José, como le hablaste, Señor, también a Nehemías, como le hablaste a su siervo Moisés. Ahora tú también nos has hablado a nosotros y hemos entendido y comprendido que el secreto real de Josué era el temor y el amor a ti. Si yo creo eso, yo voy a tener la bendición de Josué 1:8, que todo lo que yo haga va a prosperar en mi camino. Yo lo creo, Señor, en esta hora. Y yo quiero, Señor, que levantes mi fe, que seas tú, Señor, otra vez en mí, y que yo pueda caminar, Señor. Como le dijiste a Abraham, vas a ir a Canaán, y la Biblia dice, y llegó a Canaán. Como le dijiste a Nehemías, vas a ir a Jerusalén, y llegó a Jerusalén. Señor, yo también, Señor, te creo, y creo tus promesas, aunque no las vea, las creo, porque sé que son reales, son ciertas, Señor. Y hoy, Señor, he levantado, Señor, mi fe, mi espíritu, y mi alma gime, Señor, por ti. La bendición, Señor, es grande. Amén y amén. Que el Señor me los bendiga.